Bienvenido a todos nuestros radio escucha que nos sintonizan por la 107.3 Radio Echegoyen de Talcahuano. El día de hoy, en un nuevo programa o cápsula que tenemos preparado acá con el Departamento de Orientación junto al Departamento de Comunicaciones, son de nuestro programa El Valor del Mes. El día de hoy, damos el saludo a Paulina Garrido, nuestra orientadora, Colegio Echegoyen. Bienvenida, Paulina. Gracias, Alex. Damos también la bienvenida a un invitado especial que tenemos el día de hoy desde la sede de Brisa del Sol, a don Ulises Sepúlveda, que es encargado y jefe de unidad técnica pedagógica. Bienvenido, don Ulises. Muchas gracias por la invitación, Alex. De nada. Y a don Nelson Vergara, quien es nuestro gerente académico del Colegio Echegoyen. Tenemos acá nuestros tres personajes, nuestras tres personas invitadas el día de hoy, para que, nos sintonicen por nuestras redes sociales, también por Facebook, por Instagram y por nuestro canal de YouTube, donde se transmitirá nuestro programa. El valor del mes que nos convoca el día de hoy es la tolerancia. Y para eso vamos a dar el pase a Paulina, que nos va a comentar y nos va a explicar un poquito sobre este valor. Paulina. Gracias, Alex. Bueno, primero saludar a todos y a todas quienes nos están viendo por el canal de YouTube y también quienes nos escuchan por nuestra radio Echegoyen. Comentarles que este mes efectivamente es un mes importante para nuestro colegio humanista laico, porque la tolerancia es un gran valor universal. Ya es un valor que últimamente, además de eso, ha cobrado mucha relevancia dentro del contexto social en el que estamos y que sí o sí tenemos que un poco poder bajarlo a las aulas y poder traspasar este valor que en los más pequeñitos quizás puede ser así como tan abstracto, pero que finalmente con buenas metodologías y una buena didáctica apuntamos súper bien, ¿no es cierto? Para que lo puedan aplicar. Exacto. Bueno, primero esclarecer qué es la tolerancia. Ya se habla mucho de que hay que ser tolerante, que hay que practicarla y la gente tiene muy fácil de boca, ¿no es cierto?, esta palabra. Y si nosotros nos vamos a una definición que pueda englobar todo lo que tiene que ver con la tolerancia, básicamente diríamos que la tolerancia es un valor que nos permite aceptar, ¿no es cierto?, ideas, pensamientos y creencias de otras personas, aun cuando no estemos de acuerdo con esas ideas, pensamientos o creencias, pero somos capaces de respetarlos, ¿no es cierto? Y en eso ya se engloban hartas otras cosas más, pues. Pero desde la definición y la teoría hay varios instrumentos como teóricos que nos ayudan un poco a acercarnos a este valor que es complejo. Exacto. Es complejo porque la verdad es que muchas veces nosotros nos juntamos con la gente por afinidad, estamos con personas en nuestra familia que comparten los mismos valores, las mismas creencias, las mismas ideas, y cuando alguien es distinto, como que, ¿no es cierto?, tomamos distancia, no nos gusta tanto, entonces como que cuesta bajarlo. Y desde ahí, ¿no es cierto?, frente a eso hay documentos como la Declaración Universal de la Tolerancia que hace la ONU, ya que los niños de enseñanza media lo revisaron a través de la clase del valor del mes y que de alguna manera da lineamientos respecto de cómo aplicar la tolerancia y qué es lo que es, y cómo las naciones tienen que trabajar en base a ese valor, sobre todo con los procesos sociales que están viviendo. Y también teorías como la de Karl Popper, ¿no es cierto?, donde él hace esta paradoja de la tolerancia, donde nos explica, ¿no es cierto?, que efectivamente si todos somos tan tolerantes, los intolerantes nos van a ir comiendo, ¿ya? Claro. Por lo tanto, hay que tener tolerancia cero con la intolerancia. Y ahí se produce, ¿no es cierto?, un entramado teórico que pedagógico totalmente importante, ¿ya? Y eso es lo que estamos tratando de bajar al aula en cosas súper prácticas para que también los niños, los más chiquititos, entiendan cómo yo diariamente practico esta tolerancia. Claro, yo viendo este valor, hoy en día, como punto, en mi opinión, en este caso, está todo muy acelerado, encuentro yo. Está toda la gente muy acelerada, la gente anda muy poco tolerante, por así decirlo. Poco tolerante. Entonces, como que la gente tiende mucho hoy en día a como reaccionar de repente de manera violenta. Bueno, estos casos que han pasado en los colegios, en muchos casos de que hoy en día los alumnos
reacción, o sea, no tienen la capacidad de entender al compañero que sea distinto o que tenga una opinión diferente. Entonces ahí yo creo que es un valor muy importante para nuestros estudiantes. Sin duda. En la aula, sobre todo, 2 años de pandemia, donde también tuvieron poca relación con sus pares, con otros, entonces eso también afecta bastante, sí, el tema de como ser un poco más tolerante, entender eso. Bueno, y llevando este tema a las aulas, al tema más educativo, con nuestros alumnos y todo, don Ulises, usted le doy la palabra. Muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes, radioescuchas de esta emisora. Gracias por la invitación. Yo vengo ya de clase de Brisas del Colegio Echegoyen. Bueno, para nosotros como colegio este ha sido un tema sumamente importante porque nosotros partimos el año pasado recién. Y eso significa juntar a 44 mundos distintos en una sala de clase y replicarlos por 20 o por 22 cursos, con familias, con estilos de vida, con formas de ver, con culturas escolares previas, que no necesariamente la cultura escolar que tiene este proyecto educativo. Y entonces una de las cosas, y fue el primer trabajo que hicimos en marzo del año pasado, trabajar el valor del respeto y la tolerancia juntos, ¿ya? Porque sin respeto no hay tolerancia, ¿ya? Y esto es una premisa básica en la vida, porque las sociedades, las familias se van construyendo sobre la base del respeto, y cuando uno respeta al otro, está dispuesto entonces a escuchar, está dispuesto a ayudar, a ser solidario, a entender, a aceptar. Porque una de las cosas importantes en este tema tiene que ver con la aceptación del otro. Es muy importante eso que usted está diciendo, porque como que engloba todos los valores que nosotros cada mes estamos revisando. En este caso, todos como que congenian entre ellos para que funcionen, para que cada uno por sí solo funcione, como que se necesitan entre ellos, por así decirlo. En este caso, como estaba armando la solidaridad, el respeto. Es que esa es la base básica de cualquier relación humana. Es decir, cuando uno está viviendo solo, la realidad es que incluso la tolerancia funciona con uno mismo, ¿no? Si todos los seres humanos tenemos conflictos internos. Claro. Exacto. Y entonces lo primero es que tenemos que tolerarnos nosotros, digamos, y entendernos y comprendernos y querernos. Esa es la premisa base para poder hacer ese ejercicio con los demás. Exacto. ¿Ya? Y hay todo un concepto de autoestima y todos estos procesos, digamos, que son tan importantes los procesos escolares, porque también nosotros tenemos que trabajar mucho la autoestima de nuestros estudiantes. Porque independiente de cualquier situación hogareña, económica y social, el tema de la autoestima son procesos que los niños, sobre todo los niños, no siempre los padres tienen la posibilidad de trabajar esto. Claro. Porque hoy día vivimos en un mundo, como lo comentábamos recién, que es súper dinámico, que todo el mundo anda corriendo, que todo el mundo anda problemado, que las familias son proveedoras, pero no son familias que estén acompañando los procesos de crianza. No hay un acompañamiento, no se da este concepto del pedagogo tampoco en esa familia. El pedagogo es aquel que acompaña, que lleva, que guía. Entonces, estos procesos de acompañamiento son fundamentales para que los niños también desarrollen su autoestima. Un niño que tiene una buena autoestima se quiere. Y si él se quiere, puede querer a los demás, ¿ya? Un niño que está conflictuado, que está con problemas de salud, que tiene diversas situaciones problemáticas, no va a poder desarrollarse en el ámbito social ni escolar, ¿ya? Entonces, por eso es que es tan importante este tema que hoy día estamos abordando, este valor. Claro. Y bueno, a veces se mal utiliza también el concepto, hay que decirlo. Cuando alguien dice, bueno, la realidad es que te tolero, es como, lo comentamos. Bueno, que no es soportar. Claro, es como decir, te soporto, ¿no? Pero no es el concepto de tolerancia que nosotros estamos trabajando. Por lo mismo, Paulina trabaja este tema en las reuniones con los apoderados también, para que ellos puedan, trabajarlo ellos mismos, y después también poder trabajarlo junto con su hijo, pero en la primera escuela, que se llama que en la casa. Sí, ese es un tema súper importante, Alex, porque la verdad es que a veces se nos olvida
que todos los aprendizajes vicarios que tiene un ser humano parten en el círculo nuclear de socialización. Y desde ahí, si nosotros no comprendemos eso en nuestro rol de padres, madres, hermanos, familia en general, va a ser imposible que nosotros pretendamos que un niño, una niña, un joven, un adolescente pueda replicar esto en su medio inmediato. Exacto. ¿Ya? Si yo como mamá no estoy dando el ejemplo en la educación de mi hijo, de practicar la tolerancia, de enseñarle con pequeños gestos, pequeñas acciones, ya ok, no estoy de acuerdo contigo, pero te respeto con la edad que tenga, es imposible que él después pueda utilizar algo que nunca se le ha entregado. Exacto. ¿Ya? Entonces nosotros como padres, madres, tenemos los primeros deberes de poder inculcar eso en nuestros hijos e hijas. Claro. Y desde ahí para afuera. Sí, porque los hijos desde el día que todavía ni siquiera hablan, algunos todavía aprendiendo a caminar, Exacto. ya están copiando lo que hacen los padres. Sí. Entonces, viene todo de ahí. Sí. Y al respecto, bueno, continuando con el mismo tema, don Nelson, ¿qué nos podría usted dar su opinión desde un punto de vista diferente, por así decirlo? Yo me engancho en lo que están conversando, en lo que ustedes acaban de conversar. Y por eso que parto por lo siguiente. Los seres humanos somos seres biográficos. Entonces lo aprendido, a propósito de la familia, lo conocido, lo sentido y lo experimentado se nos va quedando adentro. ¿Ya? Y eso que se nos va quedando adentro es, yo lo asemejo como al guión, a un guión literario. ¿Ya? Como un guión literario, pero que va configurando una mirada de mundo. ¿Ya? Ahora, no hay ningún ser humano, a pesar que hayan sido hermanos, por ejemplo, pasados por el mismo proceso de socialización, que realmente sean las mismas personas equivalentes. Exacto. No hay clones, no hay clones. Claro, por lo tanto, si hay algo que es tremendamente definitorio del ser humano, es precisamente la diferencia. La experiencia. La diferencia, Sí. que incluso parte, fíjense ustedes, el día 14, cuando se produce la singamia del óvulo fecundado, recién allí aparece la identidad biológica, que es lo que se denomina el origen del sí mismo en biología, ¿ya? Que no es lo mismo que el yo. No. Entonces, en esta configuración de sí mismo y yo, a través del transcurso biográfico, se va configurando tal o cual persona. Y esa persona, indudablemente, que va a tener, dicho en lenguaje coloquial, una suerte de prisma a través del cual va a mirar y va a sentir el mundo. Por lo tanto, tolerancia en esta tiene que ver primero con el reconocimiento de que somos todos distintos. Exacto. Pero al mismo tiempo que somos todos distintos, estamos, yo diría, como diría Sartre, ¿no?, condenados a vivir en medio de una comunidad humana, porque allí es donde se realiza el proceso de personalización y de madurez para que se vaya configurando tal o cual persona. Los seres humanos somos seres existenciales. Entonces, ¿cuál es el asunto de fondo? Es que tenemos que asumir la diferencia, pero al mismo tiempo, para poder entender al otro, nos tenemos que poner en su lugar. Entonces, yo te reconozco como un ser humano igual que yo en dignidad y derechos y en esencia, pero también reconozco que nos tenemos que poner de acuerdo para poder convivir. Entonces, la tolerancia es un agente motriz de la convivencia. Y a nosotros en nuestro proyecto educativo, ¿cierto?, la conclusión final va a ser que justamente educamos para la convivencia, porque es algo que se aprende. Para ¿cierto?, vivir en tolerancia. en el respeto mutuo, ¿cierto? Pero además, fíjense ustedes, distinguidos amigos y amigas, ¿ya?, hay algo tremendamente interesante con respecto a esto de la tolerancia. Es cierto que esa aceptación del otro como un legítimo otro, y ante una mirada de mundo que se comparte, ¿qué es lo interesante y vital en esto? Es que los interlocutores no solo se entiendan, sino que traten de conocer por qué el otro piensa de esta o de esta otra manera. ¿Y por qué? Porque al estar metidos también dentro de la sociedad, ¿ya?, hay un sinnúmero de perspectivas, marcos de orientación, marcos de devoción, tradiciones, prejuicios, estereotipos, etcétera,
que hace que nosotros miremos el mundo de una determinada manera y nos comportemos de una determinada manera. Claro, porque uno puede estar, uno puede entender el punto de vista o cómo es la otra persona, aunque no esté de acuerdo, pero sí entendiendo. Claro, si tú... Ahí se aplica la tolerancia. Ayer, o sea, por ejemplo, miraba un programa en TV8, no voy a nombrar la tendencia de las personas que estaban hablando, pero era yo diría de una mirada absolutamente como que su mundo era el único probable y el único posible, ¿ya? Y eso es Exclusión. de una suerte, claro, porque hay etnocentrismo, porque hay egolatría, ¿cierto? Pero es exclusión. Entonces, compartir para compartir bien y para encontrar un proyecto común en el interior, por ejemplo, de un país o de una comunidad educativa, tenemos que entendernos. Tolerarnos. Y termino con esto. Una cosa que me parece muy interesante con respecto a la tolerancia es que no se puede confundir con la hipocresía. Ustedes dijeron, yo te tolero. Eso no es tolerancia, ¿ya? Porque ahí también hay hipocresía. Entonces le golpeamos la espalda. Sí, este sí que es simpático porque, mira, él es distinto, ¿eh? Pero por debajo, digamos, hay allí, digamos, algo que... claro, todas las cosas. Uh-huh. Así que... Así es. Ahí está la educación, que yo creo que nosotros como institución escolar tenemos que entregar a nuestros estudiantes desde que ingresan a nuestras aulas. ¿En qué sentido? Primero lo que plantea Nelson, entender que somos todos distintos, pero además entender que nos necesitamos. ¿Ya? Nosotros los seres humanos somos seres que necesitamos vivir en manada. ¿Ah? Necesitamos vivir con otras personas para poder desarrollarnos. Son muy pocas las historias en que ha habido, bueno, cierto, Robinson Crusoe cuando estuvo aislado, él vivió todo un proceso, y hay libros que relatan esta historia, hay alguna película también en que una persona, ¿no es cierto?, queda aislada en una isla y él inventa personajes, inventa personas para conversar. Entonces hay un balón de fútbol, de rugby, no me acuerdo, y le pone una cara, una ceja y conversa con él. Porque necesitamos, incluso, necesitamos esta interrelación, necesitamos del otro. Como dice, hay una película, por ejemplo, que se llama Into the Wild, que también es de un hecho verídico, donde el personaje se va a vivir al bosque, corta las tarjetas, se desconecta del mundo y se va a vivir solo al bosque. Y él vive el proceso y todo, y la película se muestra todo el proceso de él viviendo solo. Y al final, él termina muriendo porque se equivocó comiendo una semilla que estaba envenenada. Y él al morir deja un escrito donde él dice que lo más importante y lo que aprendió de su vida, de todo esto, de estar solo, era que el ser humano necesita estar acompañado. Que fue como lo que él aprendió de todo ese tiempo estando solo. Acuérdense que el primer proceso de la vida es la socialización. Y la socialización tiene que ver con lo que decía Nelson, cómo aprendo yo estas experiencias para percibir el mundo, que es un mecanismo de autodefensa. Cuando yo estoy dispuesto a ceder respecto de una situación en particular con los otros. Eso es una cuestión que es un ejercicio importante, que se debe hacer permanentemente. Es decir, plantear situaciones a los educandos en que ellos tengan que tener posiciones y en algún minuto llegar a buscar puntos de acuerdo, que tienen que ver con esto, con la tolerancia. ¿Ya? Porque finalmente, ¿qué es lo que hace el hecho de convivir en sociedad? Que buscamos el bien común. Exacto. ¿Ya? Y cuando buscamos el bien común, no siempre va a suceder de que era lo que yo quería 100%. Era lo que todos queríamos en conjunto y lo construimos juntos. ¿Ya? Entonces yo me deshago de este yo, ¿ya? Y estoy dispuesto a ir por los otros, ¿ya? Por los ellos. Claro. Mira, hay perdón. Sí, don Nelson. Mira, hay una cosa muy interesante que tiene que ver con nuestro proyecto educativo, ¿eh? De esto que hemos conversado, que es tan importante el ser humano, porque en el fondo eso, uno de los agentes nuestros es el desarrollo del ser humano, ¿ya? Y lo segundo, me voy por este lado primero. Entonces, en nuestro proyecto educativo, nosotros vamos por ese camino. Entonces, cuando ustedes vean que en el proyecto nuevo educativo vamos a plantear comunidades de investigación, comunidades de aprendizaje, trabajo colaborativo, ¿ya? Lo que estamos haciendo es aterrizando esta mirada del compartir y de configurar
seres humanos, formando a la persona humanista, laica. Ahora, ¿por qué? A propósito de lo que decía el profesor, los seres humanos, y tú también con la película, los seres humanos nos entendemos en tal humanidad porque somos seres especulares, nos estamos mirando en un espejo, ¿ya? Yo soy así porque tú en el fondo me estás diciendo también cómo me ves y cómo me ven. Y allí yo voy configurando, digamos, una forma de estar en el mundo. Por lo tanto, este es un temón, pero que tiene que ver con la autoformación dentro del colegio, ¿ya? Porque tiene que consolidarse una identidad, ¿ya? Una autorrealización, ¿ya? Pero siempre en conjunto con los otros. Nadie es una isla. En la definición última del ser humano, no última, sino una de las definiciones es que somos gregarios por naturaleza. Todo esto que nos rodea aquí ha sido construido, digamos, en consenso entre los seres humanos. Por lo tanto, esto del individualismo extremo, o lo que decía Margaret Thatcher y Ronald Reagan, de que no hay tal sociedad sino solo individuos, mire dónde hemos llegado con el individualismo extremo, sin entrar en política, ni en modelos económicos, sino que simplemente eso. Fíjate que importante lo que tú señalas, porque esto de lo de especular, efectivamente, cuando una persona usa el concepto de empatía, que es otro concepto que está asociado a este valor, a la tolerancia. ¿verdad? A la Absolutamente. tolerancia. Sucede esto. Yo empatizo cuando yo me veo en el otro. Cuando alguien ayuda a cualquier persona, es porque él ve la necesidad que tiene la otra y se identifica con la otra persona. Se ¿ya? pone en su lugar, por así decirlo. Exactamente, empatiza. ¿ya? Entonces, esos elementos... Se ponen en el lugar del otro. Se ponen en el lugar del otro. En el lugar del otro. Entonces, esos elementos son sumamente importantes, ejercitarlos de manera permanente. Crear situaciones en que los estudiantes deben empatizar. Sacar a los estudiantes del aula, que es un proceso que vamos a tener que ir haciendo en los colegios, a conocer otras realidades. ¿ya? A conocer otros colegios, a conocer otras situaciones, para que aprendan a empatizar. No a vivir solo su realidad, sino que a vivir la realidad que vive el mundo, ¿ya? Que vive la sociedad con sus distintas facetas. Entonces yo creo que ahí tenemos un gran desafío, y por eso que es sumamente importante lo que Nelson plantea, que tiene que ver con instalar con mucha fuerza el proyecto educativo institucional, con todos estos elementos que se están trabajando hoy día, de reconfiguración, de repotenciación, porque creo que frente a una sociedad como la que vivimos hoy día, una sociedad que está viviendo, yo les diría, un proceso que se vivió en el año 2010, cuando se provocó el terremoto en Chile, lo que el mundo vivió en este país fue la incertidumbre. Y muchas personas no soportaron vivir en la incertidumbre. Y nos dimos cuenta que la incertidumbre está más presente de lo que nosotros pensamos. Y nosotros educamos para vivir en certidumbres. Y también hay que agregarle este elemento de la incertidumbre, porque hoy día las incertezas en el mundo están siendo cada vez con mayor frecuencia, se están haciendo presentes en las sociedades humanas. ¿ya? Podemos saber lo que va a pasar mañana, pasado mañana, cuando de repente aparece una guerra en cualquier parte del mundo, y uno dice, pero estamos acá, estamos re lejos de Rusia hoy día, de Ucrania. Sin Claro. embargo, estamos viviendo los efectos de esta guerra, que estamos lejos, pero que nos va a generar elementos de incertidumbre en un montón de cosas. Entonces, ¿cómo preparamos a nuestros estudiantes también para vivir en la incertidumbre? Es un proceso que hay que trabajarlo, porque son elementos de la vida que tienen que ver con la formación. A propósito de estos elementos valóricos que son tan importantes en la construcción de la formación del ciudadano, de la persona, en un mundo cambiante. En las sociedades cada vez van a ir generando más dinámica y movilidad. Las migraciones ya son parte de los procesos normales en el mundo, nos guste o no. Claro. ¿Ya? Nosotros hoy día estamos viendo, pero en Europa las migraciones se han vivido Desde mucho tiempo. desde la Segunda Guerra Mundial y antes. ¿ya? Exacto. Entonces, yo creo que eso
es una mirada que un colegio tiene que hacer. Nosotros los profesores, aquellos que trabajamos en la gestión, tenemos que anticiparnos a lo que va a pasar. Cuando un estudiante entra a párvulo, ¿no es cierto?, nosotros deberíamos pensar qué va a pasar en 20 años más en este país. Porque en 20 años más este estudiante aproximadamente, o en 15, 16, va a salir de la educación que le estamos generando. Entonces, ¿cómo construimos una respuesta apropiada para la dinámica de estos estudiantes que van a generar? Entonces, por eso es que hay que estar revisando esto. Y qué bueno que estamos tocando este valor. Bueno, sí, eso es muy rescatable de los colegios Echegoyen, que se practiquen estos valores, se enseñen estos valores. No sé si en todos los colegios se aplicará esta modalidad, pero acá por lo menos algo sumamente importante yo creo que todos los colegios finalmente hacen un esfuerzo, de su manera, claro. Pero hay que darle un estilo, hay que darle Exacto. un sello a estas cosas que son de la naturaleza de cada unidad educativa, de cada proyecto educativo. Bueno, algo más que... No, dejarlos invitados a este desafío que les propuse en redes sociales, ¿no es cierto?, donde los invitaba a que hicieran como un pequeño checklist diario, donde podían, ¿no es cierto?, ir revisándose, autoexaminándose al final del día, ¿no es cierto?, para ver qué tan tolerante fui hoy día durante el día, apliqué o no este valor. Ya, y bueno, la invitación era y que si completaban más de 5 días donde habían aplicado este valor, como bien claramente se autofelicitaran y pudiesen, no sé, invitarse a comer un pastel o algo rico, ¿no es cierto? Un regaloneo. Premio. Exacto, porque es súper importante que los estímulos no siempre vengan de afuera, Claro. ya, que también vengan desde nosotros, desde ese ímpetu de todos los días querer ser mejores personas. ¿Ya? Y desde ahí, ¿no es cierto?, desde apuntar al bien común, poder hacer este ejercicio de autoexamen que es súper importante y además para sí, la persona es muy bonito llegar al final del día y decir, a ver, ya, ¿cómo andó hoy día? Claro. Mañana va a ser un mejor día, ¿no es cierto? Claro. Así que todos y todas invitadas a hacer ese autoexamen diario para poder ir implementando cositas que nos van mejorando diariamente. Exacto. Don Nelson. Yo quisiera dejar un mensaje, un mensaje antropológico, filosófico de la educación laica. Nos interesa desarrollar en nuestros alumnos, a propósito de la incertidumbre que hablaba Ulises, y de que tenemos que, entre comillas, producir personas que vayan de pie mirando y conociendo el mundo. Nos interesa mucho desarrollar el pensamiento crítico y creativo, la expresión solidaria y participatoria, la transformación propia del mundo que les rodea en las personas, ¿ya? Y, por supuesto, la imaginación y la capacidad de anticipar requerimientos. Eso lo tenemos que desplegar a través de nuestro trabajo permanente en el interior del colegio, ¿ya? Transformación propia y del mundo que le rodea, pero también la relación solidaria y participatoria, ¿ya? No podemos quedarnos solamente en el desarrollo personal. Tenemos que colaborar a que nosotros a que cambiemos desde nosotros mismos, pero también a que haya un mundo mejor, de mayor entendimiento, para que colaboremos, ¿cierto?, a superar un poco lo que está aconteciendo hoy día en el país, ¿cierto? Donde las posiciones en el mundo están absolutamente extremas y no hay posibilidad de entendimiento, ¿ya? Y en ese contexto estamos educando a los niños y a entonces, las niñas. claro, Y es entonces, súper complejo. Por eso vuelvo a Atahualpa Yupanqui, que decía, siempre vuelvo a Tucumán. Yo siempre vuelvo a la formación, a nuestro lema, formando a la persona humanista laica, ¿ya? El eje central de todos los valores es el ser humano. Sí. Y ese es nuestra gran, digamos, nuestro gran lema dentro de este colegio. Eso es un mensaje que quería dejar. Muchas gracias. Don Ulises. Bueno, agradecer la invitación y quizás también hacer algún comentario y un llamado a todos los integrantes de nuestra comunidad educativa. Es que quisiéramos cambiar el mundo, pero tenemos que partir por lo nuestro. Y lo nuestro y nuestra responsabilidad está donde tenemos zonas de influencia, ¿ya? Nuestra comunidad es una zona de influencia.
Nuestro colegio depende de la voluntad de todos los actores que forman parte de esta comunidad. Llamar a los padres a confiar en las direcciones de los colegios, en los equipos directivos, en sus profesores, en todos aquellos que trabajamos en esto, en esta linda tarea, pero cada vez más desafiante misión que es la educación, ¿ya? No podemos construir un mundo mejor si no construimos mejores familias, si no nos preocupamos de nuestros hijos, si no les entregamos tiempo, si no nos comunicamos, si no les entregamos amor, si no les entendemos y si no les enseñamos a ser tolerantes y nosotros practicamos la tolerancia. Ser tolerante también con lo que está pasando en el mundo de hoy día, en los espacios en que vivimos. Contribuyamos positivamente a mejorar esto. Estemos disponibles para aquello. Yo creo que si tenemos una actitud más positiva frente a la vida, frente a lo que pasa, porque estos son procesos sociales de la vida, que si bien es cierto no siempre se está preparado, pero forman parte del azar de la vida. Y hoy día lo que tenemos que tener fe es las capacidades que cada uno de nosotros tiene para poder avanzar cada día en la construcción de este mundo mejor, en la construcción de un futuro mejor para nuestros estudiantes, en la construcción de procesos significativos para nuestros estudiantes, en la construcción de comunidades que perciban las necesidades del otro y los podamos ayudar. Entonces yo hago un llamado un poco a eso, porque no es fácil ser profesor hoy día y trabajar en educación. La sociedad de alguna manera se ha abierto frente a lo que pasó con la pandemia y los colegios hemos tenido que recibir problemáticas que cada vez son mayores. Y lo hacemos con mucho cariño, mucho esfuerzo, pero también necesitamos de la comprensión y el apoyo de toda la comunidad. Así que muchas gracias por la invitación y estamos disponibles para estar en algún otro programa que me quieran invitar. Bueno, todos los que nos están escuchando por nuestra radio, nos van a sintonizar por nuestros canales, bueno, se dan cuenta que podemos estar hablando mucho rato de este tema, un tema muy, muy interesante, pero yo creo que a todas las personas que nos están sintonizando en este momento, y les quedó clarísimo, fue muy completo el programa respecto al valor, lo abordamos desde distintas aristas, así que, bueno, invitamos a todos que nos sigan sintonizando por nuestra radio Echegoyen, por nuestros canales, así que nos despedimos todos, muchas gracias por haber asistido y los invitamos a una próxima cápsula el siguiente mes, donde abordaremos también este tema, tendremos otros invitados especiales, así que síganos escuchando por la 107.3, una radio humanista y laica por la libre expresión de las ideas. Chao.